Bienvenida, bienvenido a este curso gratuito sobre cómo escribir un libro. La clase anterior fue acerca de los marcadores discursivos. Ahora vamos a hablar de errores comunes a la hora de construir nuestro texto. Soy Olga Chavarría, escritora y filóloga hispanista, y pongo a tu disposición mi experiencia y mis conocimientos para que logres escribir ese libro con el que vienes soñando desde hace tiempo y que tanto deseo tienes de ver convertido en una realidad. Hoy vamos a hablar particularmente de un error muy común dentro de la redacción, que es la repetición de ciertas expresiones o de algunos de esos marcadores del discurso del que estuvimos hablando en mi video anterior. Recuerda que la mayoría de las cosas que te comparto aquí tienen que ver con mi experiencia particular o con lo que yo he visto en los textos que he corregido de otros escritores. Ocurre con mucha frecuencia, y esto me pasa a mí, hace un tiempo que produzco contenido para las redes sociales, y cuando reviso mis videos me doy cuenta cómo he repetido constantemente ciertas palabras, por ejemplo, la palabra cierto, la pregunta verdad, la expresión es decir, por ejemplo, o en otras palabras, hay algunas expresiones, algunos marcadores discursivos que suelo repetir o solía repetir en muchos de mis videos, y he luchado por no hacer esto en el habla. En el habla es muy frecuente que lo hagamos, y cuando comenzamos a escribir trasladamos en gran medida nuestra habla a el texto que estamos construyendo. Entonces, el ejercicio que vas a realizar el día de hoy es revisar esos párrafos que ya has redactado, los párrafos en los que ya tuviste en cuenta desarrollar una idea por párrafo, no dar punto aparte si no has concluido, hacer frases cortas y simples, utilizar los marcadores del discurso, y en este caso te vas a asegurar de no tener repeticiones. Algunos escritores, y bueno, todas las personas, tenemos algunas expresiones que usamos con frecuencia. Lo que llamamos muletillas no solamente son las vacilaciones al hablar, sino también al escribir. En ocasiones, mientras se nos viene una idea, constantemente estamos plasmando la misma frase, o es la manera como nosotros hablamos, o es la única manera que tenemos para expresar un asunto. Te doy un ejemplo. En una ocasión corregí un libro en el que el autor constantemente hacía alusión a un hecho diciendo "y lo peor es", y lo peor es. Constantemente en un párrafo podías encontrar hasta 3 y 4 veces la expresión o la frase "y lo peor es". Estaban todos reunidos y lo peor es que no llevaron nada para cubrirse. Entonces fueron de viaje y lo peor es que no habían planeado el recorrido. O sea, constantemente venía la frase "y lo peor es". Y por supuesto, esto no necesariamente significa que tengas que renunciar a una manera de expresarte, a ciertas palabras que te gusta usar, pero las repeticiones constantes van a distraer a tu lector, los van a apartar de la narración como tal y los van a llevar a fijarse en las letras y palabras de las cuales está compuesto el texto. Tengo que decirte que uno de los escritores que más admiro es Jorge Luis Borges. Él, como algunos otros que él mismo admira, tiene la capacidad, tenía o tiene, porque todavía los libros están vigentes, de hacer parecer muy fácil y muy sencillo lo que él está narrando, la manera como lo cuenta. Da la impresión de que la escritura es fácil, da la impresión de que alguien simplemente te está comunicando lo que él está diciendo, y tú dejas de pensar en palabras, signos de puntuación, y te sumerges por completo en las imágenes que él te trae mediante la narración que establece. Es verdad que Borges tiene una manera de adjetivar muy particular, que él se atreve a decir "unánime noche", cosa que pocos autores se atreverían a hacer, en el sentido de que la adjetivación debe ser muy delicada, hay que ser muy cuidadoso con ello, pero bueno, ese es el siguiente video. Por ahora vamos a hablar del error de las repeticiones. Otro caso que te quiero citar es el de un premio, no estoy segura si Alfaguara o Planeta, en alguna oportunidad, que fue duramente criticado porque en sus párrafos la palabra "había"
el pretérito pluscuamperfecto era usado con una frecuencia demasiado evidente. Inclusive hubo por ahí varias publicaciones, varias fotos, donde los lectores señalaban o marcaban con un círculo estas palabras y podías notar cómo en un párrafo era demasiado frecuente la palabra había. Es tarea tuya como escritor encontrar otros recursos expresivos, encontrar otras palabras que puedan significar más o menos lo mismo, otra manera de decir las cosas sin utilizar siempre la misma frase o la misma palabra. Por eso en mi blog, que te invito a que lo visites, incluí una lista de marcadores discursivos, porque es posible, y esto es otro defecto que he visto en algunos textos, que cuando vas a unir dos ideas siempre lo hagas mediante la conjunción y, o que abuses de la expresión también, o que incluyas otros marcadores discursivos con demasiada frecuencia. En ese caso puedes remitirte a la lista de marcadores discursivos y mirar las diferentes maneras de plantear una objeción, de plantear una conexión adversativa, que no sea una conjuntiva, sino más bien de establecer una comparación, de hablar de una posibilidad, sin utilizar siempre la misma expresión. Créeme que tu libro de ficción o no ficción, el texto de que se trate, va a ganar mucha riqueza expresiva. Vas a lograr mayor interés de parte del lector por lo que le estás diciendo. El mensaje o el mundo que estás creando mediante tus palabras va a ser mucho más preponderante y brillante a los ojos del lector que las palabras empleadas para construirlo. Es como cuando estás en una hermosa casa y de pronto hay algunos defectos de construcción que saltan a la vista. Dejas de mirar el mueble bonito, ya no te fijas en la hermosa planta que tienes al lado por estar constantemente fijándote cómo esa viga está torcida o cómo se está cayendo la cubierta o el revoque de la pared. Es algo similar con el lenguaje. Cuando tienes, hay moscas aquí, cuando tienes defectos de construcción en la narración, de repente dejas de fijarte en cómo el galán está enamorando a la protagonista para notar que frecuentemente esta persona emplea la misma palabra para referirse a diferentes situaciones, o cómo ya estás sintiendo un poco de fatiga al encontrar vez tras vez tras vez la misma expresión a lo largo de la narración o del texto como tal. Esto era lo que te quería comunicar hoy, entonces tu ejercicio para el día de hoy es revisar lo que has escrito para encontrar esta clase de repeticiones que pueden resultar molestas y si no lo has hecho, felicitaciones, vamos a avanzar con otros aspectos de la redacción de tu libro. En el próximo video vamos a hablar entonces del uso de adjetivos y adverbios, cosa que te puede ayudar también a realizar una descripción o realizar una narración de una manera mucho más efectiva. Nos vemos entonces en el próximo video. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y, por supuesto, contarme qué tal te va con el uso de repeticiones. ¿Has identificado que tienes muletillas? ¿Cuáles son? Ya conoces las mías con las que estoy luchando desde hace mucho tiempo. Tengo que dejar de preguntar tanto, ¿verdad? Dentro de mis videos tengo que dejar de repetir tanto algunas expresiones, pero esto es algo que se puede trasladar al papel y puede entorpecer la creación de ese maravilloso libro que estás construyendo desde hace unas semanas conmigo. Te recuerdo también que ofrezco una ayuda más personalizada y que puedes contactarme mediante mi sitio web, cuya dirección se encuentra en la descripción de este video. Nos vemos entonces en la próxima vez. Recuerda que subo videos los martes y los jueves. Nos vemos pronto. Adiós.